Una niña de 12 años ha sido encontrada muerta con signos de violencia en este camino del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. La madrugada del 21 de septiembre de 2013, dos personas estaban paseando por la pista forestal de Teo cuando se topan con algo en medio de la pista, ¿no?, del camino. Se acercan y hay pues un cadáver de lo que creen que es una niña, una menor de edad, pero curiosamente está colocada, es decir, no la habían arrojado, no, había sido perfectamente colocada, puesta para que todo el mundo la viese, es decir, no estaba oculta en ningún tipo de vegetación, sino que cualquier persona que por allí transitase la podría haber localizado enseguida. Automáticamente estas personas llaman a la Guardia Civil, dan el parte de lo que acaba de suceder y acuden evidentemente a varias dotaciones para ver qué ocurre. Se trata de una niña de unos 12 años cuyo cadáver aparecía en esta zona boscosa, aunque a escasos metros de la carretera general. El cuerpo tiene además una serie de cuerdas enrolladas en algunas partes bueno, pues tanto en las extremidades superiores como en las inferiores. Esas cuerdas son de color naranja, a las cuales los investigadores de la Policía Judicial, de la Unidad de Homicidios de la Guardia Civil, retiran y pasan al laboratorio de investigación criminalística. Los agentes se dan cuenta de que la niña no ha sido arrojada, la niña ha sido colocada en un sitio visible. Era de noche, pero aún así estaba en medio de esa pista forestal, de ese camino. Y se dan cuenta también de que, aparte de que ha sido colocada, no tiene ningún tipo de rasguño, no ha sido lanzada ni arrojada desde ningún vehículo. Y ahí es cuando empiezan a sospechar de que hay algo raro detrás. En el primer momento se supo que ese cuerpo no había aparecido por una muerte accidental. Toda la escena del crimen señalaba a los investigadores y a cualquier experto en criminalística que algo raro había pasado ahí. Viendo la situación inicial del cuerpo, los investigadores sabían que se iba a precisar un análisis forense en profundidad. El entorno era un entorno muy húmedo, lleno de barro, de hojas. Cualquiera que conoce esa zona de Coruña, de Coruña, de Galicia en general, sabe que ese tipo de montes tan cercanos a zona marítima tienen una humedad terrible, son bosques muy, muy profundos, con muchísima maleza, con muchísimos árboles. Al principio se barajó que podía haber sido víctima de una agresión sexual inicial y posteriormente el autor o autores de esa agresión sexual haber dado muerte a la víctima por la posición que tenía. De ahí comenzó la investigación realmente con la criminalística en la mano, ¿no?, que se trataba de una agresión sexual. De ahí que intenten preservar sobre todo la zona genital, le embolsan las manos, los pies, la cabeza, precisamente porque además es una zona que es una zona muy lluviosa, entonces tenían miedo de que se perdiesen ese tipo de pruebas. Pero rápidamente, cuando se realiza ese análisis, se ve que la hipótesis de la agresión sexual queda completamente despejada. Conmoción en Santiago y muy especialmente en este instituto, el Rosalía de Castro. Allí estudiaba Asunta, la niña de 12 años cuyo cadáver se encontró ayer a 10 kilómetros de casa. Sus compañeros han guardado hoy 5 minutos de silencio, mientras la Guardia Civil investiga quién podía haber hecho daño a esta menor. Los padres tienen una prisa exagerada en la incineración de los restos de su hija, algo que también causa sorpresa entre los investigadores y en el propio juzgado, pero tan solo 3 días después de realizarse la autopsia, el juez concede, por solicitud de los cónyuges, que pueda ser incinerado. Se concede esa autorización y el cuerpo es incinerado y posteriormente las cenizas entregadas a sus padres. Buenos días, el cuerpo de la menor será incinerado hoy, ¿verdad? Sí, buenos días. Tras realizarle la autopsia, el juez autorizó ayer la entrega del cadáver a la familia y a lo largo de la mañana será incinerado en este tanatorio de Santiago de Compostela. Fue un tiempo excesivamente corto, sí, para algunas de las partes personadas en la causa sí, pero en términos forenses no, porque 3 días antes ya la autopsia extrae los tejidos necesarios que la ciencia forense marca como primordiales a la hora de investigar una muerte violenta. Y por lo tanto el procedimiento
de sanidad mortuoria tenía que continuar porque el juez no tenía argumentos penales para poder paralizar esa solicitud de los padres de proceder a la incineración, pero los padres tenían mucha prisa. Hay un dato absolutamente morboso, si se quiere, incluso mortuorio y muy duro para de entender que lo haga una madre, lo puede hacer otro, y es que saca una instantánea de uno de los ornamentos florales que va a llevar el féretro y guarda esa foto. Carlas, se lo contábamos al principio, el juez ha ordenado detener a la madre de Asunta, la niña de 12 años asesinada en Santiago. Rosario es detenida justo minutos después de la inhumación de las cenizas de su hija, en los alrededores del cementerio. Es detenida por los funcionarios de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, en ese mismo lugar. Horas después, ante también las pruebas que obtiene la Guardia Civil, detienen también a Alfonso Basterra. Está imputado, igual que su exmujer, por un delito de homicidio. Y es detenido también en ese domicilio gallego, pues unas horas después del entierro de la niña. Asunta crece en un entorno familiar aparentemente idílico. Rosario Porto era una abogada de prestigio procedente de una familia influyente y además acaudalada de Santiago de Compostela. Su marido, Alfonso Basterra, era un reconocido periodista bilbaíno que renunció a su profesión para cuidar de su mujer y de su hija Asunta, que desde muy pequeña había demostrado sus altas capacidades. A ojos de todos, era la familia perfecta. Rosario Porto y Alfonso Basterra se conocen en el año 1990, empiezan una relación de amor idílica. Ella es una abogada procedente de una familia muy acaudalada, muy importante precisamente de Santiago de Compostela. Su padre Francisco es un gran abogado de allí, su madre Socorro una profesora de Historia del Arte, y además ellos tenían relaciones también con el consulado francés. La vida de Rosario en sus inicios es una vida de color de rosa, ¿no? Hija única de una familia cuyo padre es empresario, con muchísimo dinero, con muchísimas propiedades. Ella es abogada, tiene una buena posición también laboral y siempre había sido la hija única y en la que la vida de su familia había girado única y exclusivamente en torno a ella. Ella era la niña guapa, ella era la niña universitaria. Por su parte, Alfonso pues es un chico periodista bilbaíno que llegó a Santiago de Compostela, donde conoce a la que luego sería su mujer, entablan esa relación sentimental. Él es un periodista con cierto nombre, muy trabajador, un hombre que está muy presente en las informaciones que hace y en la vida periodística, y conoce a Rosario y abandona todo eso por ella. Se centra solamente en Rosario Porto, vive para ella y de hecho vive para ella que vive de ella. O sea, viven de la familia de ella y de lo que ella después hereda y de las propiedades que ella tiene. Y con los años ellos se casan en el año 1996 y a partir de ese momento, debido también un poco a la presión de la familia de Rosario Porto, no pueden tener hijos y deciden adoptar. La adopción de Asunta por parte de Rosario y de Alfonso copó las portadas de los medios gallegos, porque era la primera adopción internacional en Santiago de Compostela. Fue un acontecimiento porque era la primera niña china que llegaba a esa zona gallega en la historia, ¿no? De pronto esta pareja, que era muy conocida ella, ¿no? Rosario Porto, ¿no? Como no, la hija única de una familia de grandes hacendados y potentados, económicamente hablando, de esa comarca, iba a ser madre de una niña maravillosa, preciosa como era Asunta, y por lo tanto eso fue un acontecimiento social de un nivel que seguramente esa comarca no había vivido hasta ese momento histórico.
Asunta es una niña que se cría fantásticamente bien, una niña que desde que era muy pequeñita tenía altas capacidades, tenía un don para la música, para el ballet, le gustaba mucho tocar el piano, de hecho la apuntan tanto a música como a ballet. Y él deja de trabajar para centrarse en la educación y en el crecimiento de su hija adoptante. Alfonso era el verdadero referente de esa niña, era el que se ocupaba de ella en casi todas las etapas de su existencia, desde que vino y había que cambiarle los pañales hasta que ya dio sus primeros pasos, se escolarizó, él era el que se encargaba de llevarla al colegio, de llevarle a las clases particulares, al deporte, a cualquier cita que ella tenía con compañeros del colegio, los típicos cumpleaños, que en esas edades son muy importantes para ellos y también para los padres. Pues era Alfonso el que se encargaba. Realmente Alfonso ejerció hasta el último día. Fallecen los padres de Rosario Porto y ella se convierte en heredera universal de una importante herencia y por ende también su hija Asunta, por supuesto. En esa época, ya fallecidos sus padres, conoce a un empresario con quien mantiene una relación, una doble vida, una relación de infidelidad con este hombre, y un día Alfonso se entera de esa relación extramatrimonial de su mujer, le planta cara a su mujer. El matrimonio de Rosario y de Alfonso ya empieza a hacer aguas, no se llevan nada bien. Ella siempre fue una persona bastante inestable psicológicamente, tuvo depresiones cuando era bastante joven y deciden separarse en el Día de Reyes del año 2013. El divorcio de Rosario y de Alfonso llevó a Rosario a quedarse en la casa de Santiago de Compostela viviendo con la pequeña Asunta, y Alfonso decide alquilar una vivienda, un inmueble, nada, a pocos metros, 25 o 50 metros de distancia de la casa. En ese momento hay que decir que Alfonso, la actitud de Alfonso, que era siempre conciliadora, siempre decían de él que era un hombre tranquilo, que siempre se apuntaba a todo y demás, bueno, pues cambie. Entonces aprovecha esas circunstancias, parece ser, de la separación de su ya exmujer para acercarse a ella, intentar convencerla de que deje a ese amante, a esa pareja que se había echado cuando estaba casada con él. Ella y le dice que absolutamente que no va a dejar a esa persona, pero Alfonso se mantiene al lado de Rosario y le promete seguir cuidándola y seguir cuidando de la pequeña Asunta. Yo creo que en efecto él siempre creyó que volverían a estar juntos, por eso se muda a ese piso cercano. Después de esa ruptura matrimonial, sigue siendo Alfonso el que se hace cargo casi en exclusividad del día a día, de la manutención, de los cuidados diarios de su hija, frente a Rosario, que bueno, que va ahí como quien dice de visita, ¿no? Seguimos en Código 10, estamos recordando el terrible crimen de Asunta Basterra. Rosario y Alfonso trazan un plan para asesinar a su hija adoptiva. Como cualquier otro sábado, Basterra prepara la comida para la familia y durante ese cocinado, la pareja introduce en el plato de la niña una dosis letal de ansiolíticos. Tras la comida, juegan a las cartas, pero Asunta apenas puede mantenerse despierta. Rosario decide trasladar a la pequeña a la finca de Teo. Allí es donde ella y su marido acaban con la vida de su hija. Aprovechan que ya habían hecho efecto las 27 pastillas. El 21 de septiembre de 2013, un día antes de que el cadáver fuera localizado, pues en casa del padre está la niña, el padre está preparando la comida. Llega Rosario, la madre, se encuentran ahí. Rosario se lleva unas patatas a la casa de Alfonso para hacer la comida. En la preparación de esa comida, ...27 pastillas de lorazepam, según la investigación. Son mezcladas con la comida
O sea, un ansiolítico tremendo que, curiosamente, la madre tomaba. Era una dosis capaz de acabar con la vida de un elefante de la sabana. Imaginemos una niña de esa edad, con el peso que tenía y con el cuerpo que tenía. Mortal. La niña comió felizmente, por decirlo de alguna manera, con sus padres, después jugaban a las cartas, y cuando la niña estaba somnolienta, Rosario, supuestamente, y así quedó acreditado, la metió en el coche. Se lleva a Asunta a la casa de Teo. Se supone que Alfonso se había quedado en su casa, en Santiago de Compostela. Así él lo declara. De hecho, se supone que también se había dejado el teléfono móvil en casa, el cual, curiosamente, estaba apagado, por lo tanto no estaba localizable, digámoslo así. Pero las cámaras de seguridad ratifican que Alfonso fue a la casa de Teo. En tan solo 2 minutos seguimos viendo este vídeo, cómo acaba y qué es lo que hacen los padres de Asunta para deshacerse de su hija. 2 minutos y volvemos. Hasta ahora. Seguimos en Código 10. Van a ver cómo Rosario y Alfonso trasladan a la pequeña Asunta a la finca de Teo para concluir su macabro plan. Hay un dato también revelador, que es que una compañera de Asunta, de francés, ve a Alfonso cerca de la casa de Teo, de ese chalet. Por lo tanto, no se justifica que él diga que se estaba en su casa en Santiago de Compostela cuando realmente sí que había acudido a la casa de Teo para estar tanto con Rosario como con Asunta. Los tres se dirigen a la casa familiar que Rosario había heredado de los padres. Es una finca alejada en esa comarca de otro núcleo poblacional, pero es enorme. Creo que supera los 10.000 o 12.000 metros cuadrados. Ahí es donde el medicamento comienza a hacer efecto en el cuerpo de la menor. Y fue allí donde la asesinó. ¿La asesinó cómo? Una estrangulación mediante sofocación. Y la acaba matando. La hora del óbito, pues podríamos situarla entre las 6:30, 8:30 de la tarde, es cuando el forense determina el fallecimiento de la niña. Justo coinciden las horas del fallecimiento con el momento en el que un vecino ve salir a Rosario de la finca familiar, muy nerviosa, acelerada, con una rapidez, y le llama la atención. En esa actitud que ella tenía, le dijo: es que estoy buscando a mi hija, ha desaparecido. Y esto sucede antes de que el cadáver aparezca, antes de que ellos los trasladen a esa pista y antes de que interpongan la denuncia. Denuncia que, por cierto, ya les resulta sospechoso la manera en la que ella acude y los detalles que ella ofrece sobre la desaparición de su hija. Cuando Alfonso y Rosario acuden a interponer la denuncia por la desaparición de su hija, hay algo que los agentes les llama poderosamente la atención, y es que la declaración de ambos está llena de contradicciones, está llena de ambigüedades y además son versiones completamente contradictorias. Ella en la denuncia dice que su hija ha desaparecido de casa, y como la casa en la que ella reside es esta finca familiar, la Guardia Civil la solicita acudir a la finca. Quieren conocer el entorno último en el que ha estado la persona desaparecida. Y claro, en ese momento es cuando ella va concatenando una tras otra unas decisiones, unos comentarios, unas actitudes que no casan con el de una madre que acaba de denunciar la desaparición de su hija, que debería de estar fuera de sí. Ella, por ejemplo, dentro, mientras está realizando la inspección ocular, los agentes, tiene necesidad imperiosa en ir al baño. Desde las 6 de la mañana quería ir al baño al servicio de la parte de arriba. Y bueno, le permiten subir a la parte de arriba, y un agente que ya vio qué estaba ocurriendo, sospechaba, fue detrás de ella y le paró los pies justo cuando iba a entrar, no al baño, cuando iba a entrar a una habitación en concreto. ¿Qué había en esa habitación? Una papelera.
una papelera donde, qué curiosidad, qué coincidencia terrible, los agentes de la Guardia Civil hallan restos de una cuerda de color naranja que, por supuesto, incautan, se la llevan, la intervienen, que es la misma cuerda que va a aparecer con el cadáver cuando es localizado horas después. Uno de los elementos que se encuentran en esa papelera es una mascarilla. Una mascarilla FFP2 que durante la pandemia la hemos utilizado, sabemos cómo se usa, pero es que en el año 2013 no era algo común ni normal. Cuando le preguntan a Alfonso, Alfonso dice que no, bueno, se va por peteneras y dice, no, es que cuando hacemos cambio de armario nos la ponemos. ¿Su esposa usa mascarillas? Sí, como ella y yo somos alérgicos a la primavera, esas cosas. El día, para cuando hicimos el cambio de ropa, llegaba pues finales de mayo, subíamos la ropa de invierno allí. Llevamos mucha ropa, entonces ellos se ponen la mascarilla. ¿Para entrar a coger unos bañadores necesitaría mascarilla? No. A la Guardia Civil le llama la atención algo importante, que es el carácter de Rosario, o más que el carácter, el comportamiento de Rosario durante el registro. Rosario estaba como muy animada, muy charlatana, incluso bromeaba, algo insólito cuando su hija supuestamente ha sido asesinada. Hemos visto a la madre, a Rosario, y a pesar de la gravedad de las acusaciones, la hemos visto conversar relajadamente con los investigadores e incluso sonreír. Se reía, hablaba, estaba fuera de sí para una situación que tenía que ser traumática. Eso se ve en las imágenes, se ve también en las declaraciones que han hecho muchos testigos. Una madre que ha perdido a una hija en esa situación y que luego es localizada no puede vivir como está viviendo esas horas. Tendría que estar mucho más hundida y muchísimo más afectada. Rosario y Alfonso llevaban años tratando de tener hijos, pero sus problemas de fertilidad les obligaron a recurrir a la adopción internacional. En 2001 fue cuando viajaron a China para traerse a la pequeña Asunta. Por entonces, Asunta apenas tenía 1 año de vida. La adopción copó las portadas de los medios gallegos. Era la primera niña china que llegaba a la comarca por esta vía. Un acontecimiento social que 12 años más tarde se convertiría en una muerte incomprensible. Hay varias extrañas circunstancias que rodearon los meses previos al asesinato. Recordemos que el asesinato se produjo el 21 de septiembre de ese mismo año 2013. Pues en el mes de julio empiezan a haber cosas raras. Uno de los hechos extraños que ocurren en ese mes de julio es que un encapuchado, una persona que entró con el rostro tapado, llegó al dormitorio de la pequeña Asunta y la quiso estrangular, la quiso matar. Parece ser que Rosario se da cuenta, le da el alto y ese encapuchado sale corriendo y huye. La madre, en vez de denunciar, no cuenta nada a la policía, pero no hay ni la puerta forzada del portal ni de la propia casa, y la excusa que da para decir que cómo ha entrado ese encapuchado en su casa es que la niña se había dejado, desgraciadamente, las llaves de la casa por fuera puestas. Lo habló con la niña. El incidente de despertarse a las 2:30 de la mañana con una persona... Me lo contó, papá, me quisieron ir un hombre, me quiso asesinar y tal. Alfonso Basterra, durante la declaración ante el juez, tiene una actitud bastante evasiva, tiene una declaración muy plana, sin dar ningún tipo de detalle. Sin embargo, esto choca mucho cuando en ese interrogatorio policial, tras ser detenido, cuenta y relata con pelos y señales el episodio extraño del encapuchado que entra a la casa de Rosario para estrangular a su propia hija. No pude reconocer a esta persona, solo sé que era de complexión fuerte y baja de estatura, que llevaba guantes de lápiz. No le he podido reconocer, porque estaba oscuro, aunque la niña dormía en el pasillo con esas pequeñas luces para los bebés, ¿sabes? Pero no daba luz suficiente. Cuando se le solicita o se le pone sobre la mesa la posibilidad que tiene como detenido de volver a declarar por si tiene que añadir algo nuevo, por si quiere cambiar su primera declaración, él se niega absolutamente y se cierra en banda. Sin embargo, ella fue totalmente distinta, ¿no?
la vemos en una actitud muy colaboradora, incluso proactiva. 3 horas y media ha durado la declaración de Rosario Porto ante el juez que investiga la muerte de su hija. Su declaración nos ha dejado esta imagen insólita. Desde la calle se veía perfectamente cómo la madre se explicaba ante el juez. Las cámaras de televisión la enfocan desde fuera y se la ve gesticulando muchísimo, llorando. Era como un poco teatro, ¿no? Un poco sobreactuada, que también daba a entender bastante la personalidad de esta mujer, algo desequilibrada, como hemos dicho. La ropa no la lleva. Sí, la tuve que llevar, señoría, o la llevé en el momento en que fui a por el coche, pero estoy segurísima, señoría. Sí, pero segurísima. Una mujer que seguía diciendo, le decía la juez Vázquez-Taín que era inocente y que ella era imposible que hubiese asesinado a su hija. Durante el tiempo que pasaron en prisión provisional tanto Rosario como Alfonso, se escucharon, bueno, se grabaron más bien conversaciones entre el matrimonio. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. Y mantienen ahí una conversación muy tensa, de pareja, en la que se echan la culpa y la responsabilidad el uno al otro. Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta que nos va a generar muchos problemas. Y Alfonso respondiendo muy evasivo, no hables más, cállate, no digas nada, nos pueden estar escuchando. A lo que Rosario por su parte decía, pero ¿por qué nos van a estar escuchando si no hemos hecho nada? Tú estate muy tranquila, no digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? No, ya lo sé, nada, por supuesto que no, nada, mi vida. ¿Qué he hecho para que la vida sea tan dura conmigo? Calma, Charo, por favor, ya está, olvídate de todo, cálmate. Deja de hablar, cálmate. Ahí queda claro que efectivamente se han puesto de acuerdo. La principal consecuencia de esas grabaciones en los calabozos es que están juntos en eso. Es decir, son colaboradores. Durante los 2 meses previos al crimen, Rosario y Alfonso estuvieron drogando a su hija Asunta con ansiolíticos hasta dejarla somnolienta. Tanto Porto como Basterra insisten en proclamar su inocencia, pero la Guardia Civil los tiene absolutamente acorralados. Es entonces cuando llega la hora de que los padres suban al estrado. A finales del mes de septiembre de 2015 se da por iniciado el juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra por el asesinato de su hija Asunta. Un juicio que generó una gran expectación mediática, todos estábamos conmocionados, la opinión pública, y los medios de comunicación agolpados para conocer de primera mano todo lo que iban a declarar tanto Rosario como Alfonso. Y el episodio desconcertante un poco de esos polvos blancos que le daban a la niña, que la niña enfadada decía que le daba a su madre, desconociendo qué le pasaba, determina que en principio se procede a la detención de Rosario Porto por su presunta participación en los hechos que dan lugar a la desaparición, muerte y posterior hallazgo del cadáver de su hija menor. Alfonso acude a una farmacia cercana a la casa tanto de él como de su exmujer de Rosario a comprar lorazepam, 50 comprimidos y que se destina y se utiliza para el trastorno de la ansiedad y que además provoca sueño. 4 días después de la compra de ese medicamento, la niña acude a clase de música y, como luego supimos durante el juicio, la profesora de música dice que es imposible darle clase, que la niña llega adormilada, somnolienta y que la tiene que enviar a casa. Lo que sí recuerdo, y lo hablé también con sus compañeras, porque estamos ensayando la mazurca y fue mi pareja y nos teníamos que mirar cara a cara, la vi o bien como si hubiese tenido algún tipo de... había estado llorando quizás, y en esa clase no se concentraba como normal. Otro día de ese mes de julio, y tal y como la profesora declaró también durante el juicio, dice que la niña le aseguraba que su madre le engañaba y que le echaba unos polvos blancos que le hacían quedarse dormida todo el día. El día que entré en clase, que ocurrió esto, claro, yo le dije directamente, entonces, ¿estuviste con alergia? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia
yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie quiere decir lo que pasa. Durante la instrucción hubo interrogatorios a testigos que confirmaron que habían visto a Asunta en algunas ocasiones con una profunda somnolencia, no habitual para una edad como la que tenía Asunta. Los padres drogaron durante más de 2 meses a la niña hasta dejarla somnolienta. Recuerdo un incidente en donde al ir a recoger a su hija, los profesores dijeron que estaba drogada. Vamos a ver, mi hija era alérgica, como yo. ¿De acuerdo? Nunca ha ido al médico para lo cierto de la alergia, ¿verdad? No. Claro, normal. Es alérgica porque lo hizo usted. La declaración tanto de Rosario como de Alfonso de que eran inocentes y que jamás le habían suministrado ningún tipo de medicamento no se sostiene por ningún lado, o sea, que es decir, mienten. Alguien se lo tenía que haber suministrado, sobre todo porque en los análisis de los tejidos extraídos se demuestra que los niveles de presencia en tejidos de ese principio activo del lorazepam es tan alto que eso no se ha podido tomar por error. ¿Cuántas pastillas se había tomado? Al menos 27 de 1 miligramo tendría que haber tomado. No solamente en la práctica de la autopsia, de la necropsia, no solamente se localiza este principio activo del lorazepam en el cuerpo de la niña, sino que ese mismo principio es localizado después en la ropa que lleva la madre. Claro, este polvo son nanopartículas casi, que es que está en suspensión en el aire. Entonces, claro, si tú lo estás echando, tienes que abrir 27 cápsulas para vertir el contenido en la comida, algo va a quedar en el ambiente y cualquier persona que pase por allí lo va a recoger en los tejidos. En el juicio queda claro, cuando declaran los peritos, en este caso la Policía Judicial, la unidad de la Guardia Civil y la unidad de criminalística, quedan claros 2 aspectos. El primero, esas cuerdas de color naranja ya son localizadas en el primer registro, que no es judicial, que es a petición de la familia, en el domicilio de ella, en la finca. Pero la Guardia Civil no sabe todavía qué tienen que ver esas cuerdas. Sin embargo, cuando se encuentra el cuerpo, esas cuerdas aparecen. Ya pueden conectar una y otro dato. Un dato de indicio con otro. Es el mismo tejido, es la misma cuerda, por lo tanto, las mismas personas que han estado en un lado han tenido que estar en el otro. ¿Recuerda haber visto unos trozos de cuerda? Sí, eran unas cuerdas plastificadas de color naranja y brillantes. A Asunta le colocan esas cuerdas por encima de la ropa para que no queden marcas, lo que llevó también a la investigación a la idea de que tal vez esas cuerdas fueron colocadas post-mortem para facilitar el traslado del cadáver y la ubicación del cuerpo donde lo dejaron, que fuera mucho más fácil. Otra de las pruebas que apuntan directamente a que Alfonso y Rosario participaron activamente en el crimen es que tanto el historial de llamadas como los mensajes entre el matrimonio se habían esfumado. Utilizamos un programa de recuperación de archivos y encontramos 579.235 archivos eliminados. Y esa desaparición de la actividad coincide con las horas previas y posteriores y también centrales al fallecimiento, según la necropsia de Asunta. Uno de los ordenadores, de hecho, no fue localizado ni un teléfono y luego reaparece en uno de los domicilios. Fue limpiado, fue borrado. La causa de la muerte de la niña se estableció, después de valorar los hallazgos en su conjunto, macro y microscópicos, integrar todas estas 2 informaciones, como muerte por sofocación, muerte por sofocación. Alfonso y Rosario fueron definitivamente condenados tras el veredicto de culpabilidad por la audiencia provincial por un delito de asesinato, sobre su propia hija Asunta. En cuanto a la pena a imponer, deberá ser mayor de ese mínimo de 17 años y medio. La figura de él
¿Es la del cooperador necesario? No, es mucho más allá. Es un autor y seguramente material, como ella. ¿Quién vertió el medicamento? Seguramente sería ella. ¿Quién le ofreció a la niña esa comida teniendo en cuenta que vivía con él y era él que preparaba la comida? Seguramente él. Rosario era consciente de la losa de culpabilidad que le perseguía y que la tenía ahí en la espalda. De hecho, sus años en prisión, que fueron muy pocos, los vivió compungida, con depresión, con esos bajones anímicos. De hecho, estuvo en varios protocolos antisuicidio porque se intentó suicidar 2 veces. La primera mediante medicamentos que ella tenía pautado por el psiquiatra, y la segunda intentó también ahogarse en la ducha, y los gritos alertaron a una compañera que fue quien la ayudó a salir de esa situación. La tercera vez que intenta suicidarse con el cinturón de su bata en la celda es cuando ya fallece, se ahorca. Y eso se produjo 7 años después de estar en prisión. Los funcionarios de la prisión de Brieva han hallado muerta en su celda a Rosario Porto. Allí cumplía condena por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra. Rosario en la cárcel se encuentra absolutamente triturada. Para alguien que había sido el centro siempre de todo, ¿no? La más lista, la niña, la hija única, la que más dinero tenía, la que reinaba en esa comarca como niña, con una hija maravillosa que le quita el protagonismo y claro, la lleva lo que le lleva. De pronto en la prisión no pasa de ser más que Rosario. Intentó 3 veces quitarse la vida, a la tercera lo consiguió. Sabemos prácticamente todo de este crimen, salvo una cuestión. Bárbara, ¿por qué la mataron? Pues la mataron porque les estorbaba, pero les estorbaba a los dos, no solo a Rosario por celos, les estorbaba a los dos. La pregunta no es por qué la mataron, la pregunta es por qué les estorbaba. Y ahí ya cada uno tiene su visión particular. Ana. Pues yo lo que interpreto es una madre desplazada, una mujer que fantaseó con la maternidad y que se tornó en algo que no cumplió sus expectativas. Y sí que le considero a él un padre mucho más ambiguo, alguien que quizás se dejó embaucar y que se embarcó en un plan macabro que quizá no fue del todo idea suya de inicio. Por otro lado está la madre, evidentemente, con antecedentes de depresión, de ansiedad, antecedentes psicológicos, ingresos, etcétera, que califica a Alfonso Basterra como buen amigo, pero un mal marido. Y por otro lado, Alfonso Basterra con dependencia económica, y quizá nos lleva a todos a la conclusión de que la relación entre los miembros de la familia no era todo lo ortodoxa que cabría. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Les esperamos. Adiós.